Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la vida de Lenin. Todos los ciudadanos de la Unión Soviética sabían de memoria el año y la fecha de nacimiento de Vladimir Lenin. Nació el 10 de abril de 1870 en la ciudad provincial de Simbirsk, en el Volga, más tarde rebautizada como Ulianovsk, en una familia bastante rica. El padre Ilya Nikolaevich Ulyanov, nacido en 1831 y fallecido en 1886, se desempeñó como director de la Inspección Provincial de Escuelas Públicas. El padre de Lenin era hijo de un excampesino siervo, pero en 1877 logró ascender al alto título de actual consejero de Estado, cuarta clase en la tabla de rangos, lo que le otorgó el derecho a la nobleza, no solo a él, sino también a sus descendientes nacidos después de esta fecha. La madre de Lenin, María Alexandrova, nacida en 1835 y fallecida en 1916, participó en la crianza de los niños. Además de Vladimir, había 2 niños y 3 niñas más en la familia. A pesar de la diferencia de edad entre la hermana mayor Ana y la hermana menor María, que era de 14 años, todos los hermanos estaban muy unidos. Vladimir quería especialmente a su hermano mayor Alejandro, que era 4 años mayor que él. Tranquilo y pensativo, Alejandro siempre fue un modelo a seguir para sus hermanos. La mejor compañera de juegos de Vladimir fue su hermana Olga, que tenía su misma edad. Posteriormente, su temprana muerte por tifus conmocionó al joven Vladimir. Desde la primera infancia, Vladimir Ulyanov creció como un niño activo, con una mente aguda e inquisitiva. A la edad de 9 años lo enviaron a un colegio, donde estudió muy bien y recibió estímulo regularmente. A principios de 1886, cuando Vladimir tenía 16 años, la familia perdió repentinamente a su padre, que murió de una hemorragia cerebral, y pronto los Ulyanov sufrieron una conmoción igualmente fuerte. En mayo de 1887, su hermano mayor Alexander y miembros de la organización rusa de extrema izquierda, llamada La Voluntad del Pueblo, en la que también participaba el hermano de Lenin, fueron ejecutados por sentencia judicial, por preparar un intento de asesinato contra el zar Alejandro III. 2 grandes desgracias socavaron tanto el bienestar material de la familia Ulyanov como su reputación en la sociedad provincial de Simbirsk. Sin embargo, en el mismo año, en 1887, Vladimir se graduó de la escuela secundaria con una medalla de oro por sus conocimientos y comportamiento encomiable, y entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán. Existe una versión que dice que fue la muerte de su hermano mayor la que provocó su inicio en la lucha contra la monarquía absolutista rusa. Inmediatamente después de comenzar sus estudios en Kazán, Vladimir Ulyanov se unió al círculo de la organización Voluntad del Pueblo y 3 meses después fue expulsado de la universidad sin derecho a reintegro por participar en disturbios estudiantiles. Una circunstancia agravante fue la ejecución de su hermano por motivos políticos. Vladimir fue incluido en la lista de personas poco confiables. Se estableció vigilancia sobre él y fue exiliado al pueblo de Kromskino, provincia de Kazán, a una finca que pertenecía a su tía por parte de su madre. María Alexandrova Ulyanova, madre de Lenin, solicitó en repetidas ocasiones que su hijo fuera reintegrado a la universidad, pero las autoridades se mostraron inflexibles. Sin embargo, en 1888 a Vladimir se le permitió regresar a Kazán y en 1890 se le permitió tomar exámenes para un curso universitario como estudiante externo. Los persistentes estudios independientes permitieron a Vladimir Ulyanov aprobar con éxito los exámenes de calificación en la Universidad de San Petersburgo y obtener el puesto de abogado asistente en Samara,
donde se mudó la familia Ulianov en 1889. Comenzó sus actividades revolucionarias antes uniéndose a un círculo marxista en Kazán en 1888. Aquí el joven revolucionario estuvo muy influenciado por las obras del revolucionario y filósofo ruso Grigori Plejánov. Después de estudiarlas, las opiniones de Vladimir Ulianov comenzaron a pasar de populistas a socialdemócratas. En 1893, Vladimir Ulianov se mudó a San Petersburgo, donde continuó trabajando en el campo jurídico. En 1895, durante un viaje al extranjero, conoció personalmente los padres fundadores del movimiento socialdemócrata europeo, Wilhelm Lieberknecht, Paul Lafarge y Grigori Plejánov. Al regresar a su tierra natal, Vladimir Ulianov hizo muchos esfuerzos para unir a los círculos marxistas dispersos de San Petersburgo. El resultado del trabajo realizado fue la creación en San Petersburgo en 1895 del grupo marxista Unión de Lucha por la Liberación de la Clase Obrera, que él encabezó. El objetivo de este grupo político era el derrocamiento de la autocracia, o lo que es lo mismo, la monarquía absolutista rusa. A finales de 1895, Lenin fue arrestado. Después de un año en prisión, en 1897, Vladimir Ulianov fue enviado al pueblo de Shunkarskoye, provincia de Yenisei en Siberia. Su futura esposa, Nazeida Krumpovskaya, a quien conoció en 1895 en una reunión del círculo marxista, lo acompañó en Siberia durante 3 años. En 1898 se casaron. Ese mismo año tuvo lugar otro acontecimiento importante para la carrera política de Vladimir Ulianov. Se celebró en Minsk un congreso que creó el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Ya en el exilio, Lenin decidió publicar el periódico Iskra, que serviría a la causa de unir los círculos socialdemócratas de todo el Imperio ruso. En el exilio, Vladimir Ulianov no perdió el tiempo y trabajó en el libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. Desde Siberia logró establecer contactos con marxistas en San Petersburgo, Moscú y otras ciudades. En el verano de 1900, Vladimir Ulianov y su esposa, después de su exilio obligado en Siberia, partieron hacia Suiza. Aquí publicaron y fundaron el periódico Iskra. Posteriormente se creó la revista científica y política Zaría, en cuyo primer número apareció un artículo de Lenin llamado Críticos de la cuestión agraria, escrito bajo el seudónimo de Nicolás Lenin. Con el tiempo este apellido suplantaría al real, aunque en total Vladimir Ulianov utilizó más de 150 seudónimos. En abril de 1902 la redacción de Iskra se trasladó a Londres. Aquí se celebró en el verano de 1903 el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en el que el partido se dividió en bolcheviques y mencheviques. Lenin participó activamente en los trabajos del congreso. En noviembre de 1905, Lenin regresó ilegalmente a San Petersburgo, donde dirigió los preparativos para un levantamiento armado, pero en mayo de 1906 se vio obligado a partir hacia Finlandia y luego emigrar a Suecia. Lenin pasó los siguientes 10 años en el exilio, viviendo en Suiza, Francia y Polonia. En 1911, en el suburbio parisino de Longmeu, Lenin creó una escuela del partido donde dio conferencias. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se trasladó a la ciudad suiza de Zúrich. Lenin no esperaba la revolución burguesa de 1917, no esperaba vivir para verla. En abril de 1917, las autoridades alemanas permitieron a Lenin viajar a Rusia. A su llegada, Lenin habló en un mitin con las radicales Tesis de Abril, que era una declaración para la toma del poder adoptada por el partido bolchevique. En julio de 1917, el gobierno provisional ordenó el arresto de Lenin, quien huyó a Finlandia.
Durante este periodo escribió su obra más importante, Estado y Revolución. En octubre de 1917 regresó a San Petersburgo. La tarde del 24 de octubre se dirigió al Instituto Smolny, donde se encontraba la sede del levantamiento, y comenzó a dirigir directamente el levantamiento comunista. El 25 de octubre Lenin escribió un llamamiento sobre el derrocamiento del gobierno provisional. Ese mismo día, en el segundo congreso de los soviets de toda Rusia, se adoptaron decretos sobre la tierra y la paz. En la noche del 26 de octubre el gobierno provisional fue arrestado en el Palacio de Invierno y en su lugar se formó un nuevo organismo gubernamental, encabezado por Lenin, el Consejo de Comisarios del Pueblo. En enero de 1918 Lenin firmó un decreto sobre la creación del Ejército Rojo, así como la base de la primera construcción del nuevo Estado, la Declaración de los Derechos de los Trabajadores y Explotados. Consideró necesario que la Rusia soviética se retirara de la Primera Guerra Mundial. A pesar de la oposición de Trotsky y los partidarios que se unieron a él, en un intento inmediato de organizar una revolución mundial, en marzo se concluyó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk. En la primavera de 1918, temiendo la captura de San Petersburgo por los alemanes, Lenin trasladó el gobierno soviético a Moscú. En enero de 1919 se emitió un decreto sobre la separación de la Iglesia y el Estado. En marzo del mismo año, por iniciativa de Lenin, se creó la Internacional Comunista, que unía partidos similares de todo el mundo. Cuando las políticas de comunismo de guerra y apropiación de excedentes no justificaron la apropiación de excedentes, fue reemplazada por un impuesto en especie, y el comunismo de guerra por una nueva política económica, la llamada NEP. La economía del joven país comenzó a recuperarse y gracias a la reforma monetaria llevada a cabo entre 1922 y 1924, el rublo se convirtió en una moneda libremente convertible. Lenin insistió constantemente en el desarrollo de empresas de tipo estatal. Una cuestión importante fue la forma de unificación de las repúblicas que se unieron a la Rusia soviética. El comisario del pueblo para las nacionalidades, cargo que ocupaba en aquel momento Stalin, propuso formalizarlas como autonomías nacionales dentro de Rusia. Lenin insistió en la independencia y la igualdad de todas las repúblicas, aunque sea de forma formal. Esto jugará un papel negativo en el colapso del país 70 años después. Poco después de que los bolcheviques llegaran al poder, en noviembre de 1917, Lenin anunció que la Rusia soviética abandonaba los acuerdos secretos de 1915 y 1916 con Gran Bretaña y Francia sobre la división del mundo en la posguerra, y entre 1918 y 1920 proclamó el reconocimiento de la independencia de Finlandia y los países bálticos. En la primavera de 1919, Lenin negoció con una misión diplomática secreta procedente de Estados Unidos. Se discutieron las condiciones para poner fin a la intervención de la Entente en Rusia y el apoyo occidental al movimiento blanco, a cambio de que el gobierno soviético pagara las deudas zaristas, pero no se llegó a ningún acuerdo. En el mismo año 1919, Lenin admitió que la revolución mundial era una cuestión de un futuro lejano, por lo que era necesario comenzar a desarrollar una política de coexistencia pacífica de la Rusia soviética con el mundo burgués, así como desarrollar el comercio internacional. Al mismo tiempo, el jefe del Estado soviético creía que no se debía dejar de jugar con las contradicciones de las potencias capitalistas, enfrentándolas de todas las formas posibles e impidiéndoles consolidarse frente a Rusia. En mayo de 1922, Lenin enfermó gravemente y sufrió un derrame cerebral. Los médicos que lo observaron creían que la razón del deterioro general de su salud era el desgaste de los sistemas cardíaco y nervioso del cuerpo debido a la fatiga crónica y la herida recibida durante un intento de asesinato en el verano de 1918.
En el otoño de 1922, el líder soviético volvió a trabajar y a hablar en público, pero en diciembre le siguió un segundo derrame cerebral con parálisis parcial del cuerpo, y en marzo de 1923 un tercero, que privó a Lenin del habla el último año de su vida. A principios de 1924, el estado del líder soviético empeoró gravemente, y el 21 de enero murió a la edad de 53 años. La causa inmediata de la muerte de Lenin fue una hemorragia cerebral. El país quedó sumido en un luto sin precedentes. Para el funeral previsto para el 27 de enero de 1924 se construyó un mausoleo temporal de madera en la Plaza Roja, en el que se instaló un ataúd con el cuerpo embalsamado de Lenin. En primavera, la estructura temporal fue sustituida por una más permanente, pero también de madera, y en 1930 los restos del líder del proletariado mundial fueron trasladados al ahora conocido mausoleo permanente, de hormigón armado revestido de piedra roja y negra. El principal resultado de las actividades de Lenin fue la creación del primer Estado soviético del mundo, que duró 3/4 de siglo. Durante este tiempo, la Rusia soviética y luego la Unión Soviética pudieron superar la devastación que azotó al país después de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, repeler con éxito la intervención extranjera a gran escala y transformarse en un Estado industrial desarrollado, capaz de sobrevivir posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.